Hola, bienvenidos a una edición más de los beneficios de una educación temprana en el siglo XXI. ¿Cuál es el club de Toby y cuál es el club de la pequeña Lulu? ¿Y si existe este club o no existe? Bien, como género vas a saber que existen muchos síndromes, muchas formas de etiquetar nuestras construcciones de género y nuestras construcciones de cómo somos en el rol sexual, en el rol genital, en el rol social. Vas a conocer que tenemos muchas formas en las que se enmarca o se determina cómo establecemos algunas conductas típicas o atípicas. Y está el síndrome de Electra, el síndrome de Edipo, está complejos, está las filias, están las fobias, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. En este momento vamos a compartir contigo al club de Toby y el club de la pequeña Lulu. ¿Cómo funciona el club de Toby y cómo funciona el club de la pequeña Lulu? ¿Y de qué etapas a qué etapas se debe de dar y es útil? Se da en la etapa de la primera, la segunda y la tercera infancia. Es decir, cuando estamos entre los 0 años y los 10 añitos de edad. Y tiene que empezar a desaparecer por ahí de los 11, 12 añitos y tiene que terminar completamente por ahí de los 16, 17 años. Es decir, tendremos que aprender a relacionarnos con el otro género en esas edades. El club de la pequeña Lulu y el club de Toby son unas caricaturas clásicas en historieta que después pasaron a la televisión como cartoon, en donde Toby solamente tenía relación con niños y no podía relacionarse con otras personas que no fueran niños. Y por el otro lado estaría Lulu. Lulu es una niña que solamente se permite estar con niñas. Lulu siempre, obviamente sus peores enemigos, igual que para Toby, pues son el género opuesto. Y en esa medida todas sus aventuras giraban en torno a cómo evitar al género opuesto, cómo no relacionarse con el género opuesto y cómo consolidar las relaciones que se dan dentro del mismo género. Esta es una relación de homosexualidad pasiva donde nos sentimos más a gusto o deberíamos sentirnos más a gusto con la gente de nuestro género. En este sentido, el niño y la niña aprenden a ser niño con niños y la niña aprende a ser niña con niñas. Y estableciendo esas diferencias, entonces, posteriormente podrá irse rompiendo este síndrome de Toby y este síndrome de la pequeña Lulu. Ahora, tú me vas a decir, como con todo en psicología y en todo lo que es en áreas humanísticas, ¿no? No necesariamente mi hijo presenta esas conductas, esas actitudes y esas... Sí, exacto. Ya no necesariamente hay estas actitudes, estas relaciones en todos los niños y en todos los casos. Te estoy diciendo que si tu hijo lo presenta o tu hija lo presenta, no te preocupes, es normal, es necesario para consolidarse dentro de su género y aprender de su género a ser como son en su género. Y esta homosexualidad pasiva es necesaria, y perdón, entiendas el término homosexualidad pasiva como una relación establecida con el mismo sexo sin necesidad de que haya una satisfacción genitosexual con este. Y esto obviamente te lo estoy diciendo para que tú te sientas tranquila, mamá y papá, cuando tus hijos o tus hijas no se separen del mismo género y no tengan estas relaciones con otro tipo de personas que no sean de su género. No te asustes, no te espantes, siéntete tranquila, siéntete tranquilo, no te preocupes tampoco si tu hijo o tu hija de repente experimentan con juegos o juguetes que no son heterosexuales. Es decir, en donde el niño tendría que estar jugando forzosamente con objetos de su género y la niña tendría que estar jugando con objetos de su género. Recuerda que están en esa etapa también probando, atreviéndose, intentando, imaginando, creando, visualizando
procesos en los cuales el niño lleva una forma en la que construye su identidad. Te voy a dar 2 datos interesantes. Acuérdate que una cosa es con lo que nazco, es decir, con lo que nace uno como persona, tu pene, tu vulva, tu razón genital, y otra cosa es lo que socialmente se espera a partir de esa estructura antropomórfica, y otra cosa es lo que tú quieres ser como persona a partir de eso que antropomórficamente eres. Y finalmente todo eso se está entrejugando para cómo vas a ser de adulto, y que obviamente requiere forzosamente de la influencia de las figuras materna y paterna que nos enseñan a ser hombres y a ser mujeres. Te doy un dato interesante. Cuando vemos que nació un niño, enseguida tratamos de establecer juegos rudos, juegos fuertes, juegos agresivos, juegos en donde el niño obviamente ponga en juego su fuerza, su resistencia, su potencia, ¿no? Y en cuanto vemos que es niña, tratamos de ser delicados, tratamos de no ser agresivos, tratamos de ser dóciles, tratamos de ser compasivos, tratamos de atender más a sus emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto finalmente también es útil y es normal cuando pasan estos procesos. Pero lo que sí espero es que reconozcas que esto no habla de que ya adelantes vísperas y puedas decir, no, es que mi hijo es homosexual o mi hija es homosexual, y que evites estos prejuicios extraños, estos prejuicios curiosos. Mejor que empieces a reconocer que es un proceso, la infancia sobre todo, de prueba, de crecimiento, de atrevimiento. Ojo, y aún en la adolescencia, papi y mami, podría todavía existir ese síndrome de la pequeña Lulú y el síndrome de Toby. Todavía se viene arrastrando, todavía ves en los grupitos en 13, 14, 15 años, que todavía parece que te sientas mejor con el género propio que con el opuesto. Todavía hay grupitos así que no pueden consolidarse con las relaciones heterosexuales. Normal, otra vez, son esas homosexualidades pasivas que a veces son necesarias para mantenerte seguro, aceptado, satisfecho contigo mismo. Y en esa medida, despreocúpate, ¿no? Por eso, muchos juegos de conjunto siguen estableciendo estas relaciones homosexuales pasivas. El fútbol, el básquetbol, es decir, juegos en donde parece que solo entra, si son hombres, son puros hombres, si son mujeres, son puras mujeres, y donde las relaciones se siguen consolidando en esta característica. Todo esto es necesario para poderse sentir aceptado. Ahora, cuando ya la lesbiandad y la homosexualidad se hagan presentes, es cuando ya vamos a sentir no solo una afinidad de relación, aceptación e integración de carácter social, es decir, cuando además aparezca esta emocionalidad genitosexual por sentirse excitado y atraído por la piel, el cuerpo, la presencia, la escucha, etcétera, 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 en una relación en donde aparezca la homosexualidad, donde aparezca la lesbiandad. Y en ese sentido, ahí sí, también tendrás que aprender a vivir con ella, disfrutarla, gozarla, aceptarte. Y es una construcción que hay algunos que dicen que existe el gen de, igual que dicen que el gen de la maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también existe la construcción social, la construcción de las figuras y de los roles que nos han dado y nos hemos establecido. Es decir, si existe el rol de princesa en el hogar, pues a lo mejor a nosotros nos lo asignaron y crecemos con ese rol de princesa. Si existió el rol de príncipe, pues entonces nosotros vivimos como el príncipe y entonces tenemos ese tipo de rol. No necesariamente tampoco esto nos determina a ser homosexuales o a ser lesbianas. Es decir, no podemos tampoco tasar. Estoy diciendo que hay determinantes en términos de lo que estamos haciendo, lo que estamos estableciendo como elementos que determinan nuestro género y nos permiten hablar de nuestro género. En este sentido, te diría
que le permitas crecer a tu hijo, a tu hija, satisfecho con él, con ella misma, y que se permitan este desarrollo, comillas, natural, social, que les permita su crecimiento a cada uno de ellos. Lo más importante, antes que nada, es ser felices. Me dio mucho gusto platicar contigo. Soy Aramis Torres. Nos estamos escuchando en otro momento. Hasta la próxima. Este programa es una realización de Púrpura Producciones.